Buenas tardes de nuevo, bienvenidos. Ahora sí, vamos a ver si se da y podemos comenzar con este vivo maravilloso, este encuentro de Viviendo en Bioexistencia junto a mi amiga Juanita. Vamos a tratar este tema de los deseos, de dónde nacen nuestros deseos, si es algo totalmente independiente, libre, que se nos ocurre o si está condicionado por este territorio ya conocido de hace muchos años de nuestra existencia, de nuestra genealogía, de nuestros ancestros. Hola Nati, ¿cómo estás? Bienvenida. Y bueno, vamos a dar comienzo nuevamente. Ahí estuvimos haciendo algunos movimientos para mejorar esta calidad de comunicación con Juanita y ya vamos a dar comienzo. Bienvenidos a todos los que se van sumando. Gracias por estar, por quedarse. Gracias, gracias. Y, y a todos los que se van a sumar después. A ver si ahora sí. Ya hay señales nuevas. Ahí está. Muy bien. Bien, Bienvenida, amiga. ¿Cómo lo estás? logramos. Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Aquí con estas dificultades técnicas, pero fíjate que es extraño porque no me está saliendo la opción de mandarte la solicitud para transmitir en vivo. Entonces, Bueno, acá estamos. Lo logramos. sí, muy bien. Qué No lindo sé, tema que te poderoso. ocurrió para este vivo. La verdad que me encantó porque es otra faceta, viste, que siempre buscamos lo que no nos gusta, lo que no nos molesta, y también lo vamos a ver, pero vamos a ver más de este lado por qué elegimos lo que elegimos, por qué nos gusta lo que nos gusta. Y bueno, está bien, si nos gusta hay que disfrutarlo, no hay mucho por hacer, ¿no? Porque la verdad es eso. Pero a veces eso que nos gusta, a veces nos condiciona para hacer otras cosas que también nos gustan y bueno, no podemos ocupar nuestro tiempo limitado en esta experiencia en todo. Y es ahí donde esos programas conocidos, esos territorios conocidos empiezan a tironear, ¿viste? Así que bueno, de eso se trata hoy. ¿Deseo propio o territorio conocido? Así es, muy bien. Bueno, estaba pensando cuando sale la idea del vivo, y antes de continuar, me encantaría que las personas que están acá empiecen a poner qué preferencia de territorio tienen, porque yo personalmente amo estar al lado del mar, me gusta la playa, me encanta. Y de hecho, ahorita les cuento la historia, pero tenía tanto peso que me llevó a buscar un territorio, un lugar, un trabajo relacionado con esa zona. Pero estaba manejando yo para mi universidad, yo tengo que pasar un lago muy largo, manejando por las mañanas, me encanta, pero estaba pensando yo en el tema del territorio que escogí, en el territorio en el que me encuentro. Estos territorios a los cuales nos sentimos atraídos a veces y algunos territorios que rechazamos, por ejemplo. Entonces, se me ocurrió también, porque vemos en nuestros casos que algunas veces el territorio se vuelve un personaje de la historia. No es algo que está en segundo plano y si sabemos verlo, no es solamente algo que está como un escenario, sino que termina volviéndose un personaje de la historia. Y en muchos casos es un personaje que puede ser un personaje positivo y en otros casos puede ser un personaje que se asocia con desgracias Ujú. desde la inocencia de la mente inconsciente. ¿Ok? Entonces por eso me llamó la atención. No sé, amigo, ¿a ti qué te ha pasado? ¿Qué tipo de territorio sientes tú que te llama más la atención o hacia el cual te sientes más atraído o en el que te sientes más cómodo?
Yo siento que a mí me gusta mucho el bosque, la naturaleza, el verde, y a su vez me resuena más la montaña. Esos lugares me agrada más para ir a visitar. Pero no me desagrada el mar y la playa. Soy mitad y mitad, pero si tengo que elegir un lugar para vivir y así soñado como para pasar una vida tranquila, en calma, me gusta el mar, el bosque y la montaña. Sobre todo el bosque, conectar con el verde, los árboles. No importa si no hay montaña, pero bueno, como soy del llano y ya estoy acostumbrado a ese territorio de la llanura, acá hay bosque, no es tan espeso, pero hay. Y cuando voy a esas zonas de montaña que tienen mucho bosque cuidado, protegido, sobre todo con parques nacionales, naturales, me encanta la diversidad que hay de árboles, de flora, de fauna también, ¿no? Que crece ahí, que se desarrolla ahí porque está justamente protegida y a veces son especies tan lindas que uno acá no las puede ver porque o ya se extinguieron o no es su zona de confort porque, bueno, no se sienten protegidas y algunas son nativas de allá, otras han emigrado de estas zonas porque se sienten más seguras. Y eso es lo que nos pasa a los humanos, ¿no? Así es. Por ahí huimos de un lugar que queremos, que nos gusta, porque no nos sentimos cómodos, por esto que nuestro inconsciente está grabado. Acá este territorio no es seguro para vos, por tu historia. Así es. Así es. Bueno, em, nosotros, como estás bien diciendo, sabemos que los animales tienden a tener ciertos territorios. O sea, creo que si hay una forma en la que nosotros podemos ver la territorialidad de una forma muy evidente es en los animales, porque los Uh animales -huh. actúan más desde este instinto, ¿no? Y sabemos que el territorio está muy relacionado con los bienes que vamos a conseguir de ese territorio. Los Claro. animales tienen procesos de migración en base a la época del año y en base a los recursos disponibles en el territorio. Entonces, siempre que pensemos nosotros en territorio, necesitamos asociar también estos temas de recursos disponibles y de seguridad para Uh la -huh. familia. Y pasa que durante muchos años, y bueno, todavía sigue pasando, uno de los principales motivos para irse de un territorio en el cual se encuentra el clan o se encuentra el linaje es precisamente ese, la falta de recursos o la necesidad de encontrar diferentes recursos que no hemos estado encontrando hasta el momento. Entonces, muchísimas familias, en especial en Argentina, ¿no? Uh -huh. Eh, tienen estos antecedentes de que ha habido migraciones relativamente recientes desde Europa hacia el continente americano. Y aquí necesitamos ver varios factores. Factores que necesitamos ver es cómo vivió esta familia que migró esta experiencia. Pero necesitamos ver las dos partes. Cómo lo vivió la familia que se movió de un territorio a otro y cómo lo vivió la familia que se quedó atrás, Uh -huh. porque son dos dinámicas completamente diferentes. Y aquí también podemos empezar a ver a qué se dedicaban estas personas que migraron, Sí, porque totalmente. eso definitivamente está asociado con el territorio en el que se encontraban. Yo, en mi caso particular, mi familia, que desciende la gran mayoría de Italia, una parte de España también, de Europa, y cuando vos ves esa documentación de esos ancestros que llegaron a la Argentina, figuran como agricultores, y claro, qué mejor territorio para irse. Yo no sé bien las condiciones, si podían elegir mucho tampoco, pero bueno, al ser agricultores allá, en un territorio más, menos fértil, que me imagino, no conozco personalmente, pero por lo que sé de geografía y he investigado, no es un territorio tan fértil como la llanura pampeana, donde llegaron acá. Siempre escucho
tengo el recuerdo de mi padre me decía, es increíble que acá se vuelque semilla sola de un camión o de un tren en el suelo sin trabajarlo, sin nada, y nazca una planta de cereal, cuando eso se ve que le costaba mucho a ellos, muy forzado, hacer crecer una planta para, como vos bien decís, sobrevivir y darle de comer a su familia y obtener desde ahí la economía para todo. Entonces, emigrar acá a un país de América que también traían esta orden inconsciente del pedido que había de acá, de traer gente para trabajar la tierra, y el de ellos es hacer la América, vinieron a hacer y poblar la América. Ujú. Entonces es muy fuerte ese mandato también. Y también está en la manera en que se fueron de allá. Cuando vos te vas de un territorio, no te vas porque estás incómodo. Mejor dicho, no te vas porque estás muy cómodo, digamos, y tenés todos los recursos. ¿Sí? Al revés. Te vas porque estás incómodo, no se puede sobrevivir más ahí. Y tenemos todas esas historias de guerras, de hambrunas, y bueno, justamente ese es el motivo para irse, para estar mejor. Siempre tratamos, la biología siempre se va a asegurar de que estés mejor y prolongarte la vida para vos y los tuyos. Entonces, siempre las migraciones van a ser para estar mejor. Muchas veces venimos muy forzados por una guerra o por una hambruna, otras veces no tanto, sino para progresar, simplemente progresar. Soy joven, quiero irme del hogar, porque así es la ley biológica, tengo que salir de mi territorio y familiar y formar mi propia familia. Y bueno, a veces esos ancestros han decidido buscar otros países directamente, como lo suele haber ahora. Y bueno, ahí es donde a veces se bloquean estos deseos. No quiero viajar a conocer nuevos territorios, no quiero expandirme directamente, o me gusta, prefiero más este otro paisaje, este otro lugar. Y bueno, ahí es donde están las claves inconscientes de nuestra genealogía, ¿viste? Claro. Tenemos que ver entonces qué pasa con la familia, como estábamos diciendo antes, qué pasa con la que Mm. queda, que puede ser la que se haya quedado esperando como, bueno, no sabemos qué va a pasar con ellos, sabemos que es una vida en otra parte completamente diferente, eh, pero para estas personas puede ser un poco hasta una tragedia. Pero puede que para las personas que migraron, que son nuevamente estas nuevas generaciones que se van, esto sea una gran oportunidad. Si se mueven de un territorio en el que se estaba sufriendo hambruna a un territorio que les da muchísimos beneficios, como cuentas que pudo ser el caso de tu familia, y el clan sigue creciendo y se sigue multiplicando, para el inconsciente va a quedar asociada esta idea de que este nuevo territorio me está trayendo beneficios y me está trayendo vida. Y como esto está anclado al potencial de vida y la evolución de ese clan, va a quedar como algo que necesitamos repetir. Es decir, Exacto. nosotros nos vamos a quedar anclados hacia ese territorio. Ese territorio va Mm. a ser un territorio que para nosotros simboliza algo maravilloso. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Por supuesto, lo tenemos que ver nosotros también en nuestra vida contemporánea, a ver cómo ha sido el territorio en el que yo estoy habitando para mí, cómo han sido digamos, mis posibilidades económicas y demás. A mí personalmente lo que les estaba diciendo que me pasó es yo amo el mar. Lo amo, me encanta, me parece maravilloso y recuerdo que cuando tenía como 20 y pico de años, empecé a decir, yo quiero, esto es algo que quiero hacer, viajar y vivir al lado del mar. Eso es lo Ujú. que quiero hacer. Entonces me terminé creando un empleo en un lugar en la playa. Y yo estaba trabajando en Cuba, estaba trabajando en un cayo, o sea que es como una pequeña islita en Cuba, y las playas eran espectaculares. Yo casi ni iba a la playa, o sea, yo estaba era trabajando, ¿por qué? Pues por también esto de, yo me quiero ir a vivir, a trabajar al lado del mar, pues allá estaba trabajando, ¿no? Pero se terminó asociando este periodo de trabajo en Cuba con
con algo negativo, hubo momentos emocionales súper fuertes. ¿M? La pregunta ahí entonces es, yo tengo asociada la idea de la playa, la idea del mar, momentos en los que fui súper abundante económicamente, pero aquí termina entrando un componente de un malestar emocional muy grande también. O sea, una tragedia. ¿Por qué? Porque me estoy separando de mi clan, me estoy separando de mi linaje. Pasa que cuando yo fui a trabajar en Cuba, no había técnicamente comunicación. Claro, Era la época, o sea, fue hace unos años, pero era todavía el sonido del internet, ese que sonaba el pitico del teléfono y eso, así. claro. Eso No es lo había. que hoy en día facilita mucho emigrar y vivir así de esta manera eh, que uno va, no me sale la palabra, nómade, muchas personas que trabajan de forma digital en las redes y como nosotros atendiendo en consulta a todo el mundo, basta que haya una buena señal de internet, que hoy en día cada vez mejor, está eso solucionado y al inconsciente queda tranquilo porque si vos te comunicas con tu familia las veces que creas necesario, es más, a veces eh, el inconsciente sabemos que es inocente, es atemporal, inocente y simbólico y real es lo mismo para él. Vos fíjate que a veces te ves tantas veces en las redes, porque hasta tenemos eso que el algoritmo nos vincula por las veces que le miramos las redes a nuestras amistades, a nuestros familiares, que vos ves a un familiar todos los días y sabes cómo está, si está disfrutando, si está paseando, si está pasando por un mal momento porque posteó algo negativo, lo que sea, y eso Sabes que hace está esta vivo. interacción que no tenían nuestros ancestros, se borraban de ese territorio y no tenían más comunicación, es muy doloroso para ambos, muy doloroso para ambos. Yo tengo mi historia, justo ahora estoy pasando mi etapa de análisis transgeneracional del árbol genealógico, que es una etapa maravillosa del ciclo de consultas. Ujú. Y vos fijate que yo, esto hasta que no comencé mi camino, nunca lo supe. Y ni siquiera sabía que en mi familia había habido tanta abundancia, no tantas generaciones tan arriba, sino mis abuelos eran abundantes de niño acá porque mi bisabuelo había logrado, no sé de qué manera, eh, tener mucha cantidad de territorio, de campo, y le iba bien en la agricultura, hasta que estalla la Primera Guerra Mundial en Europa, o sea que logró llegar antes de que comience la Primera Guerra Mundial. Y, y tanto crecimiento económico y de territorio y también de expansión de familia, porque así fue teniendo muchos hijos también. Y eso es maravilloso para la biología. Dame más, dice, que este clan se expanda y esta economía progrese también. ¿Y qué pasó? Que al declararse la guerra, ese gobierno italiano todavía era un reinado y él pierde ese contacto, él se comunicaba por cartas y le enviaba dinero a la familia, a los padres quedan allá, mi bisabuelo. Y resulta que en un momento se bloquea también el comercio a Europa por el tema de la guerra. No puede vender más el cereal, nada, y empieza a decaer económicamente porque tenía deudas, se iba endeudando para poder sembrar y haciendo toda esa cadena que hacen los inversores y no puede solucionar ese tema. Al no vender, no puede pagar la deuda, no puede enviar más dinero y no puede traer a su familia. Él la quiere traer, ese dolor, fíjate lo inmenso que es. Claro. Porque consigue traer a mi tatarabuelo, pero la mamá queda allá, Mm. porque un hermano fue a la guerra y la madre tenía que quedar en garantía de ese hijo que fue a la guerra. No se podían venir los dos padres.
Eso Wow, era una orden de gobierno de allá y bueno, pudo traer a mi abuelo, a mi tatarabuelo, perdón. Imagínate mi tatarabuela cómo vivió ese momento. esa separación tan grande Claro, con su hijo, con su padre, con su esposo, digo. claro, y ese enojo con inconsciente profundo y a veces no le podés decir no, no te vayas, quédate. El sentimiento también del ancestro que se viene, se siente egoísta porque se salva el pellejo solo y deja a la mujer. Es fuerte ese sentir de separación y con tanto conflicto de riesgo de muerte. Después pudieron volver ellos Sí, a la Argentina, venir directamente, ellos no habían venido nunca. Los pudo traer a su mamá y a su hermano, pero con todo este conflicto por medio, quedó anclado ese dolor. y esa pérdida, porque eso le costó al territorio, al no poder pagar esas deudas, el banco se cobró con el campo. Así que, ¿qué beneficio para mí, que soy ese ancestro todavía? No expandirme económicamente, no voy a Pero pasar por tu ese dolor. país, no vas a sentir nunca ese dolor. Uy, qué fuerte, Claro. totalmente. Y como estábamos diciendo, el territorio nuevamente queda ahí como un protagonista de la historia. Ujú. Porque sí, es escenario, pero se termina volviendo protagonista también, porque es, yo me voy hacia este territorio, pero entonces mira todo lo que dejo detrás y todo lo que termina ocurriendo también. Y lo estábamos hablando un poco también cuando estábamos conversando de esto, de cómo puede el territorio también condicionar ciertas respuestas corporales, porque finalmente cuando nosotros estamos hablando de un me gusta este territorio, me siento llamado hacia este territorio, nuevamente, como lo explicamos, estamos hablando de una respuesta biológica a algo que ha ayudado para la supervivencia del clan. Pero también cuando decimos un no me gusta, estamos hablando de algo que rechazamos porque de alguna u otra forma ha sido antibiológico para nosotros. Mm. Entonces podemos tomar que el territorio se manifiesta mucho dentro de lo que son los formatos alérgicos, dentro de lo que son las alergias. Y sabemos que como todos los síntomas también tienen un formato alérgico, el territorio es uno de esos datos que nuestro inconsciente guarda y que nos puede determinar desencadenando un ataque, un ataque de pánico, una fobia, un no me gusta, que es como el mini ataque, un mini fobia, o una alergia, o así. Claro. ¿Mm? Sabemos que lo que no es antibiológico y es placentero para una gran mayoría, no puede haber un no me gusta ahí. Sabemos que si hay un no me gusta ahí, es porque hay algo bien propio en Sí, nuestra historia personal. Tuve una consultante maravillosa, eh, tuve la gracia de que sea una mujer ya bastante grande. ¿A qué voy con esto? De que su padre vino de Europa. Entonces ahí estaba la historia bien reflejada, porque a veces eh, traer al consciente esas historias, si bien lo hacemos, y está genial no saber mucho, porque si vamos con Rerixin, como acá nos decía Nati, que en Rerixin se ve cómo fueron obligados a salir y no quiero alejarme de donde estoy. Claro, esas historias se ven mucho en Rerixins. Es esta abordaje de consulta donde vamos a revivir esos hechos en nuestros ancestros, en ese territorio que si nunca fuimos a Europa personalmente, ahí lo vivimos, si nunca estuvimos en una guerra, vivimos el sentir ese de guerra. Eh, Nunca me voy a olvidar ese Rerixin de mi apertura en bioexistencia consciente en la etapa de Rerixins, que teníamos una descendiente de judíos que no podía tener casa, vos fíjate, territorio, ¿no? Hablando de territorio. ujú, Y en ese Rerixins maravilloso, ella podía sentir el olor a cuero de las botas de los soldados que entraron a la casa a, a secuestrarlos, a llevárselos.
ella era descendiente de judíos y habían estado sus ancestros, sus abuelos en la Segunda Guerra Mundial. Y, y de niña escondida abajo de la mesa podía percibir el olor y el ruido de los tacos de las botas de los soldados. Es lo único que ella veía, Ujú. escondidita ahí abajo de... Bueno, ¿a qué voy con esto? Ella se salva gracias a que su nana, su niñera, ella le decía nana, la rescata, las ayuda a esconderse con su hermanito y cuando estos soldados se retiran del lugar, se ve que estaban en un sótano, no recuerdo bien en qué lugar se refugió y se salvó de que la encuentren, si se llevan a sus padres. Entonces, claro, esta mujer los rescata huyendo de su propia casa y llevándoselos a otro lugar. Entonces ahí un rechazo, como decimos, a una casa propia, ¿no? Qué maravilloso es el inconsciente que le dice, no, no tengas casa propia porque te puede volver a pasar esto, y esto es tan fuerte, tan doloroso, esta separación, ¿no? Sí. Y, y bueno, entonces es, eh, es ideal para vos, para tu historia, no tener casa propia. Y, y recuerdo también una consultante propia, ya se ha apropiado de los consultantes, una consultante mía, maravillosa que te contaba, su padre vino de Italia también. Ujú. Y fue tan fuerte este dolor de haberse venido de allá y extrañar tanto su tierra, que ella no vivió mucho tiempo con su padre, él la deja, ¿no? A su madre y a ella y a su hermana, y todos le decían el loco, porque ¿qué hacía? Rechazó a su familia y se fue a la orilla del mar, y a él le gustaba la música, a él le encantaba la música, entonces lo que hacía era tocar al lado del mar, tocaba el acordeón y se quedó ahí en ese sentir de extrañar a su tierra natal, y fue tan fuerte esa separación de territorio que se olvidó que tenía familia. Era tan doloroso esa separación, que dejó a su familia y se fue al lado del mar a tocar, y vivía de lo que recaudaba ahí y se quedó ahí viviendo. Wow, ok. Y bueno, me parece interesante ese caso porque también estaría chévere ver. Es muy antibiológico que deje a la familia Ujú, porque está extrañando su territorio, ¿no? exacto. ¿Qué componente viene ahí con la historia? Porque es muy fuerte. Ujú. Es muy fuerte. Yo siento que también, aunque no lo tengamos en cuenta y a veces no, lo pasemos así por arriba, es muy fuerte el duelo del territorio. Por eso es que tiene tanta atracción y tanta fuerza. Mm. Cuando uno dice, me voy a mudar a una casa distinta porque es mejor, porque es más linda, más grande, nueva, lo que sea, otra ciudad que me gusta, así esté saliendo de una casa que ya no me gusta, que no es la que yo quiero, ese, ese territorio conocido requiere un duelo tan fuerte como la separación o la muerte real de un ser querido, porque es mi territorio, es el suelo que piso durante siglos y que yo lo logré conquistar. Total. Y que nuevamente, volvemos a esto, el territorio se volvió un protagonista de la historia. No es solamente un escenario, se termina volviendo un protagonista de la historia porque también hay emociones asociadas a. Y, y está bien interesante esto que dices porque también es importante ver qué cosas pasaron en ese territorio. Claro, ¿qué dejé?
qué instantes sagrados pudieron Ujú. haber pasado en ese territorio, porque si de pronto fue un territorio en el que tuve mis hijos, o fue un territorio en el que ocurrieron, pues lo que nosotros consideramos instantes sagrados, como nacimientos, muertes, casamientos, cosas así. ¿Cuáles de estos territorios acontecieron acá? Y tienen un pulso para eso. Mira, uno de los primeros videos que yo vi en algún momento eh, conmigo o de mi bautizo, era en una casa que yo ni idea de la casa. Y resulta que esa era la casa en la que vivía mi papá, o sea, la casa de mi abuela, la casa de la cual él salió para casarse con mi mamá. Se fueron ellos y tuvieron todo eso. Y ahí pasaron muchas historias relacionadas a este territorio. Y resulta que cuando fallece mi abuelo paterno, mi papá vuelve y ve esta casa y esta casa está para la venta, entonces hace todo lo posible para volver a comprar esa casa y nosotros como hijos terminamos viviendo muchos años de nuestra vida y también salimos cuando salimos al mundo. Cuando yo salí para irme a vivir con mi pareja, yo salí de esa casa. ¿Sí? Entonces es como que estos territorios tienen una fuerza de gravedad. Y no te estoy diciendo que, bueno, todo el mundo va a ir y va a volver a comprar la casa en la que pasó su adolescencia para que sus hijos crezcan ahí. Pero ¿por qué pasan ese tipo de cosas? ¿Por qué nuestros territorios terminan teniendo tanta fuerza? ¿Por qué nos llaman tanto? ¿Por qué necesitamos estar ahí? ¿Sí? Entonces, lo que ha dado vida anteriormente va a ser algo que inconscientemente vamos a tratar de seguir buscando, porque ya fue un éxito, entonces tenemos que replicarlo. ¿No? Exacto. Y también les vas a traer el territorio conocido a tu papá. No te olvides que inconscientemente estamos haciendo todo para la identidad que más nos marca en ese sentido, en ese deseo. A ver, ¿quién es el que más añora su territorio? Inconscientemente, ¿eh? Ujú. Y Y bueno, entonces yo, para no ver a sufrir a papá, si fue tan doloroso ese territorio y dejarlo, acá lo tenés, acá te lo traigo. mira porque es bien particular para esta historia. Esta casa fue una casa que se da en su momento o se termina vendiendo en la separación entre mi abuelo y mi abuela. Y la persona Mm, encargada de hacer todo ese proceso, de la separación de los bienes y todo eso fue mi papá. Entonces salió como una sensación ahí de malestar debido a que él tuvo que ponerse a cargo de este proceso porque no se estaba haciendo una separación, digamos, equitativa, por decirlo así. Entonces, para que fuera claro. equitativa, él tuvo que ponerse a cargo de Se eso, puso pero el traje de mediador, digamos. claro, pero fue un conflicto con mi abuelo en su momento. Y fíjate cómo es ese, por decirlo así, ese regalo, porque técnicamente, él es el que saca o que quita un poco ese territorio de mi abuelo. Y lo que termina ocurriendo es que cuando mi abuelo fallece, él vuelve y trae ese territorio también. O aparece el territorio justo el día en el que mi abuelo fallece y él vuelve y lo compra y también está como compensando un poco eso. Vuelvo y Así lo es. traigo, muy doloroso, entonces yo vuelvo y lo traigo a la familia. Y Entonces, fíjate cómo yo soy muy de llevar todo, ¿no? A la bioexistencia de este regalo que me hice el día que la descubrí, de autorreflexionar todo, ¿viste? Y de llevar al para qué estoy creando, lo que estoy creando, no solo lo que no me gusta, sino lo que me gusta. Y he podido observar, puedo observar cuando me lo dispongo a hacerlo, los muchos me gusta que tomo conciencia de que no son para mí en total albedrío, ¿viste? sí, Y vos fijate que mucho se da en las direcciones de los lugares donde elegimos para ir a vivir,
las ciudades, y darte cuenta de todas esas cosas, esos detalles que están inmensos, son ahí, es una dirección de un lugar donde vos vas a habitar. La ves todos los días en en un recibo de algún impuesto, en todos lados la ves, incluso hasta cuando vas a hacerte tu documentación, tu cambio de domicilio, la ves pasar y las veces que estuviste en un lugar con ese mismo nombre es impresionante. E inclusive la zona, vos te pones a analizar la zona donde tenés la casa, donde te mudaste últimamente, y te vas a dar cuenta que vas a estar siempre en un lugar conocido, Mm. conocido desde muchos años, porque, y no es que decís, bueno, me voy al mismo lugar, no, voy a ir a un lugar diferente, totalmente diferente, voy a ir a otra ciudad, a otro barrio distinto, al estilo que yo me crié, y vas a encontrar tantas similitudes, que te puedo nombrar mil ejemplos de lo que yo he encontrado en mi vida. Incluso hasta las personas que elegís relacionarte están muy relacionadas a personas que te llevaste bien en otras etapas de tu vida. Eso, sí. Siempre tu inconsciente te va a llevar a lo conocido, siempre. Para Eh, mí, esto que estás describiendo es muy em, de la forma en la que yo lo interpreto, es como somos los programadores de este juego ujú, y, digamos que necesitamos crear ciertos gráficos y ciertos esquemas y todo. La mayoría de los juegos se basan como en un esqueleto ya, como ¿cómo se llama esto? Un marco, por decirlo así, y duplicamos y repetimos cosas como para que no se gaste tanta energía en eso. Entonces es como que vuelve y te aparece la misma persona, el mismo vecino, con las mismas características, una persona diferente obviamente, pero es como hasta cierto punto que te lo haces fácil para que tú puedas identificar esos patrones y esta persona que ujú, tienes acá enfrente y quién te representa de este núcleo que tuviste tú desde donde te originaste, desde tu niñez hacia tu adultez ujú. y cómo se va ampliando un poco el universo, pero al final son las mismas personas. Exacto. Mm. Fíjate que, bueno, este ejemplo de la casa donde decidí construirla, lo he dicho un montón de veces, pero a mí todavía me sigue sorprendiendo que nunca haya tomado en cuenta la dirección de donde me regalaron el terreno. Que también mi papá me lo regala sin saber él, yo calculo porque la dirección, porque fue un terreno que, tomá, tengo para pagarte esta deuda con esto, este terreno. Sí, lo tomo porque no me queda otra, dijo mi papá, porque si no, no lo cobro más. Y antes, perdido por perdido, aunque un terreno siempre se evalúa cada vez más y es algo que no se pierde, no se echa a perder. Y bueno, y me lo decide justamente donar a mí, que somos tres hermanos, y podría habérselo donado a cualquiera, pero bueno, justo sos vos el que todavía no tiene la vivienda propia y te lo regalo. Mm. Bueno, yo lo tomo, le hago los papeles, voy a escribanía, le hago todo y no me tomo nunca conciencia de la dirección del lugar donde estaba, en el terreno. Y termino de construir la casa, ¿viste? Y a los años, cuando ya estoy en este camino, por eso me doy cuenta, me mandan una invitación a esa casa porque yo la alquilaba, ¿viste? A un sobrino. Él me invita a una fiesta de cumpleaños y ahí veo la dirección. Pará, le digo, ¿dónde está la dirección de la casa que dejé cuando me fui de acá de Junín, cuando era niño, a vivir allá, al lugar donde me hice la casa? Mm. Me hice la casa en la misma dirección que dejé acá cuando me fui de niño. O sea, la Sí. misma nombre de calle que no es un nombre común y corriente, no es un, por ejemplo, por decirte Belgrano, acá es un prócer que hay calles en todas las ciudades de la Argentina con ese nombre, San Martín, que bueno, no, es un nombre de un doctor
que ni siquiera sé muy bien su historia, pero es un apellido que no diferente. es muy, claro, no es muy difundido en la calle, ese prócer como para salir en tantas calles del país. Bueno, yo la voy a construir ahí, claro, estoy reparando esa historia y recuperando esa casa que dejé cuando me fui de niño. Ujú, claro. Y fíjate que, bueno, hablando de San Martín, la última casa y local, mi papá lo construye en una avenida llamada Martín de Irigoyen, y, y después yo me voy a vivir en una casa que es San Martín, que queda cerca de un hospital, formo pareja, me voy a vivir ahí, vivo varios años, y me mudo para acá, para otra ciudad a 60 kilómetros, y cuando conozco a Alejandra, ni le pregunto por dónde vive, ni tengo noción de dónde vive, y me pongo pareja y todo, y está a, a la misma distancia de un hospital público que donde vivía anteriormente, sobre una avenida principal, y tomo conciencia después, al tiempo que estoy transitando las relaciones o las decisiones que uno toma, de por qué elige lo que elige, ¿no? Y es maravilloso hacerlo desde este lado con conciencia, porque te cambia mucho el sentir. Eso es impresionante. Sí, Cambiarle el sentido a la vida, pero el sentido interno, ¿no? Vivirlo de otra manera. Lo que antes me causaba dolor o me molestaba o no me gustaba, ahora con esta conciencia y darse cuenta de por qué no me gustaba, y ahora sí me gusta, porque ya comprendí la historia, comprendí por qué no me gustaba, porque había un dolor atrás. claro. Mira, en mi caso, o sea, y acá está como un ejemplo de me gusta, no me gusta, asociado al mismo territorio. Y nuevamente, ¿qué pasa? Si una persona vivió un hecho doloroso en cierto lugar, ¿significa que ninguna persona del clan va a querer estar en ese lugar? No, porque nuevamente acá estamos hablando de que hay dos perspectivas de esa historia. Siempre tenemos que entender que hay más de una perspectiva. Entonces, para una persona, un lugar significó, mira, hay, no sé, falta de recursos y me estoy sintiendo súper mal y necesito emigrar, obvio está la separación, pero no me aguanto este sitio más y me tengo que ir. Y para las personas que se quedan, el irse es, no, no me puedo ir, aquí nacieron mis hijos, aquí los crié, aquí están grandes. Entonces, digamos que una persona puede tener las dos informaciones. ¿A qué voy con esto? Para mí, específicamente, la ciudad de Nueva York era terrible. No quería ir, me parecía muy grande, me parecía fría. Yo todo el tiempo estaba pensando, es que es muy fría, es que no me Ujú, gusta, no me gusta. Resulta que en esa ciudad fue la ciudad en la que mi abuelo conoció a la persona por la cual se fue de su relación con mi mm, abuelo. Y desde ese dolor tan grande, un dolor que también tuvo que experimentar mi mamá, pasa esa información de esa misma forma hacia mí y yo no quería ir, y no quería ir, y no quería ir, y no quería ir, por un lado. Cuando yo me gradué de gastronomía, mi papá me regaló un viaje para ir con él a Nueva York y nos fuimos los dos, pero dentro de mí habían como un montón de emociones encontradas porque estaba ese rechazo también debido a ese dolor tan grande. ujú, Para mi papá Nueva York era una cosa completamente diferente porque él tuvo la posibilidad de estudiar allá y estaba con sus amigos y la pasó muy ujú. rico. Y mi hermano, el que me sigue, que es doble de mi papá, también lo que quiso hacer en el momento en el que pudo fue irse a estudiar allá.
y Ujú. a él sí le gustó, le encantó, se le disfrutó, no para vivir, pero sí por lo menos para estudiar un periodo de tiempo y estar allá. Entonces, fíjate cómo están las dos informaciones acerca de un territorio dentro de un mismo linaje, pero cómo importa la perspectiva o el dolor que tú asocias a eso o el gusto que asocias a esto, ¿no? Sí, sí, en este caso podemos decir que tu papá, en cierta forma, es doble de tu abuelo por ser feliz en Nueva York. Claro, Y tu mamá inconscientemente lo trajo a su papá diciendo, siendo feliz. claro, pero por Ahora ya dentro un no, dolor interno porque me abandonaste a mi mamá y fuiste feliz vos solo. claro. Y ahora ya visita y no tiene ningún inconveniente. Claro, Pero antes estaba ese dolor súper vivo ahí, ¿no? Entonces fue como exacto. esa separación se dio también entre ellos y se terminó dando en Sí, el en el clan, clan la palabra ciudad de Nueva York es drama. drama. Pero Punto. no, Hasta que no ya, lo traemos al consciente y descubrimos por qué es drama. Sí, total. es una ciudad. Es una ciudad abundante, es la ciudad, calculo, más conocida del planeta, donde se manejan todas las finanzas del mundo, donde tiene, no sé, un montón de historias positivas, digamos, y maravillosas para mucha gente que ha logrado ser abundante ahí y cambiar de vida, ¿no? Claro. Y fíjate Porque que para mí, justamente, es doloroso. mi asociación es, no, el Claro, frío, no me gusta, y claro, ese frío, ¿qué es ese frío? Esa soledad que sintió mi abuela por culpa de esa ciudad, esa soledad que claro. sintió mi mamá porque pues su papá se fue, eh, y luego, bueno, yo he ido dos veces, la primera vez que fue esta en la que estaba, mi papá estaba también trayéndome ese abuelo que venga y mire que Nueva York es chévere, y fue un viaje bien interesante, y luego hice otro con mi hermano, doble mi papá también. Y fue una nota, fue muy chévere, fue completamente diferente. Entonces, qué importante es darse cuenta, porque yo no estaba todavía haciendo bioexistencia consciente en ese momento, pero sí, fíjate que tuve ese proceso de por qué hay un rechazo tan grande, qué es lo que pasa. Y ya desde ese momento, con toda esa historia que había estado circulando en el clan, y ese no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta, ya empecé a ser consciente de, bueno, esto igual no es mío, pero es algo que he crecido oyendo y que hay un dolor fuerte asociado a eso, ¿no? Entonces es como tú desde la conciencia, entendiendo esos hechos, puedes decir, vale, ok, sé cómo este rechazo está tratando de mantenerme lejos del dolor, pero yo puedo escoger transformar eso. Siempre el pasado mío y de mi clan está desplegado frente mío. Vos fíjate que me traes esto eligiendo paisajes y lugares y viajes. Eh, yo me creé casi al comienzo de la pandemia, comencé me hice socio de un club de cruceros, ¿viste? Y con una prima hermana y toda, y la hermana de ella, que también mi prima, mi tía, todo, habíamos organizado un viaje por Sudamérica, aprovechando que ya tenía casi pago el viaje completo a un crucero por acá, por Sudamérica. Recorría Brasil, Uruguay y volvía a la Argentina. Resulta que, bueno, ya estaba la fecha, ya habíamos comprado los pasajes, todo, que se debitan del mismo dinero que uno tiene acumulado ahí. Ujú. Y faltaban unos meses para que venga este crucero y resulta que este crucero, llevándolo a esto que te digo de mi ancestralidad italiana. Sí, 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 eso estaba pensando, que iba por ahí. Claro, y entonces cuando ya tenía todo preparado, todo iba a pasar un crucero con ellas y mi primo también y toda la familia, que es un reencuentro, ¿no? Porque es una familia que vive lejos, es mi tía materna, mis primas maternas, estamos a 600 kilómetros y no nos vemos muy seguido, habíamos organizado todo. Y resulta que un mes antes, días antes
que llegue. Esto se bloquea todo por el tema de la pandemia, justo, y el crucero era una empresa italiana, es el crucero de la línea italiana, ¿viste? El de lujo. Bueno, era ese justamente. Y exactamente estaba pasando por todo este proceso de consulta, analizando todo este tema, y ahí es donde descubro el para qué a mí se me trunca este viaje, porque hasta ese momento yo no sabía esta historia. Ujú. Fue ahí donde me contacto con un primo hermano de mi papá que tiene 80 años o más ahora, pero una memoria que le decimos acá de elefante, y me contó todos estos detalles de su abuelo, que viene a ser mi bisabuelo, y claro, justamente estaba relacionado a toda esta historia de no vayas, te bloqueo como al bisabuelo, el viaje, te trunco todo, porque también es algo que no lo pude continuar haciendo. Lo estaba creando para tomar conciencia de lo que había dolido en mi clan. Claro, Así es. wow. Claro que sí. Entonces, si ven amigos, el territorio nos está contando, está tratando como absolutamente todo lo que tenemos en nuestra realidad, de llevar nuestro foco a algo. Ujú. Nosotros, acá en estos vivos, tenemos también el gusto de conversar acerca de las cosas que representan o que simbolizan estos me gusta como algo agradable. O sea, esto es algo que hemos hecho acá. Por lo general, desde el punto de vista de la bioexistencia, nosotros profundizamos más en todo aquello que no nos gusta, porque ahí ese no me gusta ya me está indicando un síntoma. Pero eso no significa que los me gusta no tienen información importante para nosotros. Entonces la invitación es eso, y la invitación es entender cómo el territorio es un personaje para nuestra vida, para la vida de nuestro clan, y los tesoros de información que hay detrás de estos me gusta y no me gusta en relación al territorio. Así es. Si querés, estaría bueno compartirles, desde la lógica de la bioexistencia, los me gusta, ¿por qué se dan? Porque dieron muchos años de vida a alguien que estamos muy relacionados. Por ejemplo, mis abuelos vivieron hasta los 90 años en el campo. A mí me encanta el campo. Estoy esperando el sábado, el domingo para ir al campo a dar una vuelta, no sé qué, pero ¿Mm? me atrae el campo. Y no me atrae otras cosas. Por ejemplo, ponerle ir a, no sé, a una feria de venta de cosas. Sí. ¿No? Bueno, es eso, le dio larga vida a uno o varios ancestros, a los cuales también estoy muy relacionado. Dio multiplicación en el clan, o sea, muchos hijos, y dio mucha abundancia también. Ujú. Entonces, esos lugares es donde más nos atraen. Todo lo que dio por resultado vida y larga vida, vamos a tender ahí. Por más que no sea tan agradable. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, si un ancestro vivió muchos años y solventó a toda su familia en un trabajo que no le gustó, en un territorio que no le gustó, vamos a atender ahí, no importa si no nos gusta a nosotros también, pero nos va a tirar ese territorio porque es un territorio conocido, fácil y de multiplicación y de larga vida. Entonces nos va a costar ir por ahí, por otro territorio que nosotros creamos más placentero, nos agrade, nos guste, porque el territorio conocido nos va a estar tirando para allá. Tiene mucha fuerza de gravedad lo que estamos diciendo. Y es muy probable que ese territorio se haya hecho conocido y se haya eh, hecho una repetición, un bucle en el clan, porque justamente el territorio opuesto, como bien aclaraba, tan específico, ¿no? La montaña y el mar, Sí. haya dado drama, haya dado mucho dolor a muchos ancestros, a una gran parte de nuestro clan, como en este caso tan específico que compartiste de esta ciudad de Nueva York. En tu Sí. historia, claro, es una ciudad que para muchos debe ser un deseo enorme ir a conocer y para otros no.
para otros no. Claro. Siempre sí, siempre ver esa dinámica, como les estábamos diciendo, de que, y también lo vemos en los síntomas. A ver, por ejemplo, un síntoma de quiero ser independiente económicamente. Y ese Ujú. es mi deseo. Mi gran deseo es poder ser independiente económicamente. Pero es lo que más sufrimiento me genera. Y Exacto. no serlo. Están relacionados. Entonces, esto que dices tú de, tengo muchas ganas de ir a este lugar, de verdad, y me tengo que quedar en este lugar y en este lugar como que me va relativamente bien económicamente, pero yo quiero ir a ese lugar. ¿Por qué? Ese deseo también nos está llevando a encontrar en ese territorio qué es lo que hay detrás de ese territorio. Sí, el deseo es como una fuerza de gravedad que nos lleva ya también para entender por qué no puedo ir acá. ¿Cuál es el drama que se quedó asociado a esto? ¿Desde dónde estoy creando yo ese deseo? ¿No? ¿Qué pasó? Entonces Exacto. sí, siempre, siempre tiene una información muy importante para nosotros. Así es, amiga. Muy bien. Bueno, creo, amigo, que se nos fue la hora ya. Ah, sí, mirá. Sí, acá estoy chequeando. Bueno, Eh, sí, qué maravilloso que fluyó así este vivo, la verdad que me encanta, porque tiene otra connotación, ¿viste? De charlar también de lo que sí nos gusta. Casi siempre vamos, como bien vos decías, recién a lo que no nos gusta y está buenísimo también mostrar este lado B claro, que está atrás de todos los síntomas, detrás de todo lo no me gusta está el me gusta deseo el sí. y que se truncó. Ujú. Y ahí es donde se libera nuestro inconsciente y ahí es donde te animás a probar. Por ejemplo, si vos no hubieras podido viajar nunca a Nueva York y ese deseo lo hubieras trabajado en consulta y por qué esté bloqueada, por qué esté bloqueada, en consulta ibas a ver eso y mucho más también, ¿no? Claro, Y tal- te ibas a sentir re cómoda viajando allá, no pasando por todo ese sentido. obvio, porque a ver, pero es que si lo haces, si lo sanas en consulta, desde Sí, de entenderlo, desde la conciencia, es un proceso completamente diferente y es muchísimo más rápido. Sí, por el exacto. hecho de estar acá, sí vamos a trascender, vamos a enfrentar o vamos a pasar por estas situaciones, pero de pronto llegar hasta la comprensión del hecho cuesta mucho más trabajo, es mucho Ujú. más largo, te puede tomar mucho más tiempo. Sí, Y si lo hacemos en consulta, no. Imagínate la cantidad de tiempo que queda a tu disposición si aceleras el proceso en exacto, un acelerador de partículas que es la bioexistencia consciente. así es. Muy bien. Gracias, amiga, me Bien. encantó este vivo. Gracias a todos los que están ahí compartiendo con nosotros su Un historia, abrazo. aportando, preguntando. Sí, Y así gracias es. a los que lo van a ver después. Gracias a Sí. todos los que nos siguen. Un abrazo. Gracias. Hasta la próxima, amiga. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Gracias.